a todos la bienvenida a este tercer webinar. Hoy es el Día Mundial del Delirium y desde el grupo de trabajo de Delirium pues nos gusta siempre cada año hacer este webinar. Este es el tercero y al principio de todo, ¿no? Primero dar las gracias a la SEC para permitirnos pues hacer este webinar y organizarlo. Y luego pues también estamos muy contentas de poder contar este año pues con la participación de miembros del Grupo Nacional de Fractura de Cadera y también de miembros del grupo de demencias de la SEC. Nos gusta un poco también, ¿no?, que participen otros profesionales de otros grupos para hacer un poco más rico este webinar. Bueno, la idea de cómo va a funcionar este webinar, yo no me enrollo mucho porque tenemos 7 fantásticas ponentes. Lo hemos organizado de una manera así que sea dinámica, pero que no perdamos mucho tiempo. Cada ponente hará una ponencia de unos 10 minutos y luego haremos una pequeña discusión después de cada 2 ponentes, ¿vale? Un poco para que también tengamos más tiempo pues, de ir pensando las preguntas. Entonces, después de 2 ponentes haremos como 5 minutos de discusión de las 2 ponencias anteriores. Si tenéis alguna pregunta, los participantes en el webinar, pues podéis irlas preguntando en el chat, que luego en el momento de la discusión pues las iremos trasladando a las distintas ponentes. Y bueno, sí que es verdad que las ponentes pues hay 7 ponentes más la doctora Teresa Parejo, que hará de discusora, y yo que haré un poco de moderadora a ver si todo va funcionando correctamente, ¿vale? Entonces, la idea es que funcione así. Si hay alguna duda o así, pues nos vais escribiendo por el chat que estaremos pendientes, ¿de acuerdo? Así que sin más, vamos a ir empezando, ¿de acuerdo? La primera ponente es la doctora Nuria Montero, que es geriatra de la Unidad de Ortogeriatría del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, en Madrid, y que nos hablará pues, de la incidencia, factores de riesgo y consecuencias del delirium en pacientes con fractura de cadera. ¿Vale? A ver si podemos compartir la pantalla. No sé si se oye. Buenas tardes. Felicitar lo primero la iniciativa del grupo de Delirium de la SEG y agradecer la invitación a participar en esta webinar. El delirium es muy común en las personas mayores hospitalizadas y si nos fijamos únicamente en los que están ingresados por fractura de cadera, supone la complicación más frecuente. Pero eso no significa que sea normal en este grupo de edad. Como pasa muchas veces en geriatría, es un síndrome geriátrico que se diagnostica frecuentemente mal y tarde y que incluso no se diagnostica. Esto puede ser porque supone un reto para los profesionales por la heterogeneidad de la presentación, por la dificultad de su manejo, y habría que añadir el desinterés o el desconocimiento de esta patología, tanto del personal que la atiende como de los familiares, sus causas, de la prevención y especialmente de las demoledoras consecuencias que tiene en el paciente, en su familia y en la sociedad. De hecho, suele ser el factor más estresante del ingreso hospitalario por la fractura de cadera. En el famoso trabajo de Inuyi ya del año 2014, un clásico, se llamaba la atención sobre la elevada incidencia de delirium en las personas mayores con cirugía traumatológica y que se relacionaba directamente con peores resultados cognitivos y con mayor riesgo de ir a una residencia al alta. En trabajos más recientes, los datos siguen llamando la atención. La incidencia varía entre el 13 al 70%, en clara relación con la heterogeneidad de los estudios y de la población analizada, y la prevalencia de delirium en la población quirúrgica general es aproximadamente un 2-3% y esto aumenta hasta el 50-70% en ciertos grupos de riesgo. En particular, en la fractura de cadera se asocia con el 70-80% de riesgo de delirium postoperatorio, perioperatorio.
Si comentamos algunos ejemplos cercanos y recientes, en el papel de Overay, con datos del registro de Nueva Zelanda y Australia de los años 2015 y 2016, con casi 5.000 personas, la incidencia alcanzó el 22,9%. En un estudio observacional, prospectivo y multicéntrico realizado en la Comunidad de Madrid entre los años 2015 y 2016, también realizado en 8 hospitales con casi 4.000 pacientes, una edad media de 85 años, alcanzó el 41,1%, y en el grupo de Castilla y León, que hicieron registros también, con sobre 776 pacientes, una edad media de 86 años, alcanzaron cifras también similares. El Registro Nacional de Fractura de Cadera es un registro multicéntrico que recoge las características epidemiológicas, clínicas, funcionales y asistenciales de los pacientes con fractura de cadera en el ingreso y con seguimiento al mes de la fractura. Recientemente ha sido reconocido como un registro de interés para el Sistema Nacional de Salud, y quería presentar los datos del delirium en este grupo de pacientes desde que se comenzó a recoger la variable delirium, fue en enero del 22 hasta diciembre del 23. Los datos que presento son descriptivos, que precisan de un análisis y estudio posterior que se llevará a cabo por los investigadores interesados. Del 92,7% de la muestra, que fueron los que firmaron el consentimiento, informado, cogimos el grupo, el 46%, que eran los que tenían una variable de delirium marcada, quitándolos de desconocidos o no o perdidos. El delirium recogido con la variable, recogido con la escala 4AT, la validación española, en el que la escala, la puntuación era igual o mayor a 4, el 19,2% tenía delirium en el ingreso. De este grupo, casi el 60% tenían más de 85 años, con el grupo específico de 14% de incidencia en el grupo de los más de 94 años. La procedencia casi la mitad de domicilio y de residencia, pero sin embargo la ubicación al alta claramente disminuye de este grupo, que habían tenido delirium en el ingreso. El porcentaje que iba a domicilio era menor, fallecía un 7,8%, y en cuanto a tener demencia marcado con la escala de Pfeiffer de mayor de 3 errores, la alcanzaba el 69,2%. De los que en el ingreso tenían delirium, el 74% tenía, después de la cirugía, seguía con el delirium. Sin embargo, es más llamativo que de los que no tenían delirium, tenían 0 errores en la escala, al ingreso desarrollaban delirium 6,8%. Y a los 30 días de este grupo de pacientes que tenían delirium en el ingreso, a los 30 días el 13% había fallecido y solo el 30,5% tenían movilidad independiente. Hoy, aprovechando que era el día del delirium, se ha realizado este estudio transversal multicéntrico sobre la prevalencia del delirium en las unidades de ortogeriatría. Es el protocolo del estudio del FRA 24, que se publicará posteriormente y se dará a conocer todos los resultados. Se han recogido en unidades de ortogeriatría de España y del grupo y de varios hospitales italianos. Hay mucha bibliografía sobre los factores de riesgo y las consecuencias. La mayoría de los trabajos recientes son revisiones o revisiones sistemáticas, metaanálisis, y hay casi ningún estudio de intervención. Yo me basaré el resto de la charla en estos papeles. Esta diapositiva clásica, donde las haya, sigue siendo mi favorita, tanto para enfocar y tratar un paciente con delirium como para explicar a la familia y al personal que le atiende por qué el paciente sufre delirium. Tenemos pacientes con un alto y bajo riesgo de sufrir delirium según los factores de riesgo que determinan la vulnerabilidad. A estos pacientes les pasan cosas, tienen factores en el ingreso, ¿no? Tienen factores precipitantes o factores desencadenantes, y de esta manera pacientes con un estrés leve podrían sufrir delirium si tienen una alta vulnerabilidad, y por el contrario haría falta un evento mayor para producir delirium en un paciente que tiene un menor número de factores de riesgo, que tiene una menor vulnerabilidad.
Estas serían las características de los pacientes, donde el principal factor de riesgo es la propia fractura de cadera, que ocurre en las personas mayores, que tienen además algún tipo de deterioro funcional, donde coincide además que tienen varias enfermedades con dolor perioperatorio y la propia intervención quirúrgica. Curiosamente, aunque las mujeres son las que sufren fractura de cadera con mayor frecuencia, son los hombres los que sufren más delirium en el hospital. En cuanto al ingreso, los factores precipitantes, el ingreso hospitalario, la estancia en urgencias, en cuanto al tipo de cirugía, la artroplastia, la demora quirúrgica, ciertos fármacos, como son todos los psicotropos, los anticolinérgicos, las infecciones, más frecuentes las respiratorias y las urinarias, la anemia, la enfermedad renal aguda, realmente cualquier factor puede ser un precipitante. Hay otras clasificaciones que dividen en factores preoperatorios, intraoperatorios y posoperatorios, pero me ha parecido que era más fácil explicarlo de esta manera. En cuanto a las consecuencias, dependen de muchos factores. Una es la historia natural del delirium, que es muy heterogénea. Otra es la duración, que puede ser muy variable, desde unos días en la mayoría de los pacientes hasta incluso varias semanas o meses. El delirium es un factor de riesgo independiente de pobres resultados, incluyendo la mortalidad, así como la nueva institucionalización y la demencia. El delirio se asocia con efectos adversos, tanto a corto plazo, como puede ser la neumonía aspirativa, caídas durante los días que sufre el delirio o los días siguientes, o incluso un deterioro funcional y mortalidad a largo plazo. Los factores de riesgo que producen peor evolución son tener mayor edad, tipo sufrir delirio hipoactivo, mayor duración y Si comenzamos por la peor consecuencia, no hay estudios que demuestren que el delirium aumente la mortalidad durante el ingreso hospitalario. Sin embargo, sí hay consenso sobre la mayor mortalidad de los pacientes con fractura de cadera y delirium a los 6 meses respecto a los que no lo tienen, un 28 respecto a un 13,4%, incluso aunque lo sufra un único día. El delirium persistente es aquel que se mantiene meses después de la fractura, también contribuye a la mortalidad al año, 2,9 veces más que aquellos con un delirium que se ha resuelto rápidamente. La mortalidad es mayor en aquellos que tienen complicaciones en el ingreso, como una infección respiratoria, que tienen malnutrición, deshidratación, que les han puesto restricciones físicas, que han sufrido caídas o presentan úlceras por presión. Se ha ido. ¿Has tocado algo? No he tocado. En cuanto a la cirugía, tienen un peor resultado quirúrgico con una mayor estancia media y mayor reingreso a los 30 días. Y si no se mueren, es frecuente que el delirium tenga consecuencias físicas y cognitivas. Aunque el diagnóstico de delirium no garantiza la aparición de déficits físicos a largo plazo, los resultados funcionales pobres sí son frecuentes, sobre todo si se les compara con pacientes sin diagnóstico de delirium. En el peor de los casos de estas consecuencias físicas está la mayor probabilidad de no caminar y usar silla de ruedas o incluso vida cama sillón. En cuanto a las consecuencias de la espera cognitiva, aparte de la falta de atención y alerta, pueden presentar alucinaciones, ansiedad, depresión, delirios o disfunción cognitiva general. Delirium persistente, que ya lo he comentado, y el mayor uso de fármacos con riesgo de efectos adversos secundarios de estos fármacos y con riesgo de cascada de complicaciones. En el grupo de pacientes sin demencia pueden aparecer déficits permanentes de memoria, orientación espacial y del pensamiento abstracto, y estos cambios de la situación mental afectan directamente la recuperación funcional. En el área familiar existe una sobrecarga familiar con mayor riesgo de institucionalización al alta, peor calidad de vida del paciente y mayor gasto sanitario relacionado con el aumento de la estancia media y de las consecuencias negativas físicas y funcionales. Reflexiones para terminar. El delirium sigue siendo la complicación más frecuente de la cirugía de fractura de cadera en personas mayores. Tenemos que mejorar el diagnóstico y ser conscientes que podemos prevenirlo. No es normal en las personas mayores, aunque sea más frecuente en este grupo de edad.
Los pacientes que experimentan delirium tras el tratamiento de una fractura de cadera presentan una elevada tasa de morbilidad y de mortalidad, ¿no? Ya que el delirio no es solo una complicación en sí, sino que origina muchas otras complicaciones y que provoca un impacto negativo en el individuo, la familia y en la sociedad. Aquí termino y espero el coloquio al final de la webinar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nuria, la doctora Nuria Montero. Vamos a ir ahora con la doctora Gemma Cuesta, que es geriatra en el Hospital de Vic de Barcelona y que ya nos va a hablar del periodo perioperatorio, de la prevención y el manejo del delirium en este momento. Me presento, soy Gemma Cuesta Castellón, actual adjunta en geriatría en el Hospital Universitario de Vic. Y bueno, voy a hablar sobre el periodo perioperatorio, la prevención y manejo del delirium. Este es el índice que voy a continuar. Comenzaré por la introducción, factores de riesgo, herramientas diagnósticas, prevención y las conclusiones. Comenzaré con algunos datos epidemiológicos. Comentar que el delirium es la complicación posoperatoria más frecuente en ancianos, alcanzando hasta un 50% de los casos. Que las incidencias varían un poquito en función de la cirugía ante la que nos encontramos, destacando que las cirugías emergentes alcanzan hasta un 45% y fundamentalmente las cirugías ortopédicas, siendo mayoritariamente las fracturas de cadera, alcanzan hasta un 70%. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues supone todo ello un mayor tiempo de hospitalización, un empeoramiento del estado funcional y, por tanto, aumento de las necesidades de cuidados continuados tras el alta hospitalaria, una mortalidad a los 30 días bastante elevada, un aumento de morbilidad y mortalidad a largo plazo, un aumento del riesgo de depresión, de trastorno de estrés postraumático y mayores trastornos ansiosos, una mayor incidencia de deterioro cognitivo y de demencia y, finalmente, todo ello un mayor gasto sanitario. Y bien, estos factores de riesgo pueden ser factores premórbidos, ya presentes en el propio paciente, ¿no?, de forma intrínseca, factores intraoperatorios procedentes pues, del propio procedimiento quirúrgico, factores posoperatorios después de la cirugía y el importante papel de los fármacos, como son las benzodiazepinas, los anticolinérgicos y los opiáceos, entre otros. Y bien, estos factores de riesgo, como comentaba, los factores premórbidos, son muchos, pero sobre todo destacar la edad avanzada, la fragilidad previa del paciente, el deterioro cognitivo o demencia previa y sobre todo el haber tenido episodios previos de delirium en otras situaciones o en otros ingresos hospitalarios. En cuanto a los factores intraoperatorios del propio procedimiento, dependerá de la complejidad del propio acto quirúrgico, de la duración y si encima, además, es un procedimiento emergente. Y por último, como factores posoperatorios, el control del dolor, la anemia, la insuficiencia renal, la infección y el hecho del inmovilismo. Por tanto, hay una serie de factores que nos pueden predecir que puede haber un peor pronóstico, como comentamos, sobre todo la edad avanzada, la fragilidad previa, dentro de los subtipos de síndrome confusional, el hipoactivo, la duración, la gravedad y que de base previamente ya hubiera un deterioro cognitivo. ¿Y de qué herramientas diagnósticas disponemos? Pues desgraciadamente no hay unanimidad. No hay unanimidad ni en las pruebas diagnósticas a realizar ni entre los diferentes profesionales y especialidades. En Europa suele utilizarse el test 4IT, que es un test con alta sensibilidad y especificidad. En cambio, en España solemos utilizar más la escala CAM, con sensibilidades y especificidades bastante similares. En cuanto a las unidades de la CAM y tenemos esta escala de valoración, que es el Delirium Elderly at Risk, que es una escala en la que detecta el riesgo de delirium postoperatorio. Una puntuación mayor o igual a 3 en esta escala supone, como comentamos, un mayor riesgo de delirium tras la intervención quirúrgica. Presento este artículo del pasado año 2020, presentado en una revista de anestesiología. Y lo que comenta es que hasta 3/4 partes de los casos no se diagnostican, suponiendo todo ello una peor evolución del paciente y una serie de complicaciones a largo plazo.
una alta incidencia sobre todo del subtipo, como decimos, hipoactivo, siendo el más frecuente. Hay poca conciencia entre el personal sanitario de que es algo que debemos detectar de forma precoz. Y se recomienda el cribado periódico de este delirium postoperatorio hasta 3 veces al día, comenzando en el despertar y continuando todo ello hasta el 5.º día después de la cirugía. Las medidas preventivas pues son el pilar sobre el que debemos incidir. Las herramientas terapéuticas son limitadas y todo ello no reduce el riesgo de mortalidad y morbilidad asociado, pero el mejor manejo no es reducir este riesgo perioperatorio, ya que hasta el 40% del delirium postoperatorio es prevenible. ¿Y dónde podemos intervenir? ¿Cómo podemos realizarlo? Pues en el periodo preoperatorio, que es en el que me voy a centrar, ¿no? Comentar que no hay una eficacia de profilaxis farmacológica, por desgracia, y en lo que debemos incidir es reducir esta polifarmacia según los criterios STOP-STARS, seguir el programa HELP con las medidas de reorientación, de control del dolor, de fomentar la movilidad de forma precoz, y por último el control del dolor mediante el bloqueo del nervio periférico. Es una técnica que debemos tener en cuenta, ya que ello puede suponer una reducción de la carga anticolinérgica, evitando benzodiazepinas y reducción de otros fármacos. Es una técnica relativamente rápida, local y que, como decimos, reduce este riesgo de delirium y asegura un mejor control del dolor. En cuanto al entorno intraoperatorio, pues bueno, no me quiero extender mucho en ello, ya que mis compañeros posteriormente hablarán de ello. Destacar el acortar los periodos de ayuno, el monitorizar la profundidad anestésica y el uso de nuevas herramientas terapéuticas como la dexmedetomidina, tanto durante intra y post cirugía. En cuanto a los factores postoperatorios, ¿dónde podemos intervenir? Pues sobre todo mediante medidas no farmacológicas y no olvidar que el mejor manejo del delirium postquirúrgico es la reducción del riesgo perioperatorio. Traigo también este artículo publicado en el pasado año 2023, también en una revista de anestesiología, en la que destaca sobre todo la detección de la fragilidad como un factor de riesgo de delirium postoperatorio en el cual deberíamos, digamos, evaluar de forma siempre en este periodo preoperatorio, prequirúrgico, ¿no? Para ello debemos utilizar la escala más indicada, que es la Clinical Flight Scale. No hay evidencia que suponga, además, ¿no? Destacan que una técnica anestésica sea superior a otra en la prevención de este delirium. No existe, como decíamos, una medicación preventiva o terapéutica y la medida más eficaz es la aplicación del programa HELP que todos conocemos. Este otro artículo, publicado en 2022, lo presento porque destaca diversas cosas, ¿no? Habla de nuevas herramientas terapéuticas, aunque todavía con escasa evidencia, como es el uso de la corticoterapia, como la metilprednisolona o la dexametasona, y su papel en la neuroinflamación o en situaciones de estrés, como puede ser un proceso quirúrgico, no produciendo una reducción de la incidencia de delirium, pero sí en la severidad del delirium postoperatorio. Como decimos, esto se evaluó en otras cirugías y precisamente la de fractura de cadera fue algo que no se estudió mucho en extensión. Por otro lado, tenemos el bloqueo del nervio femoral, como decíamos, y se vio que sobre todo era útil en pacientes sin deterioro cognitivo previo. La utilización de sueros salinos hipertónicos en la prevención y el manejo de la hipovolemia y la hipotensión como posibles desencadenantes del delirio, y el uso de la ribaslimina y otros fármacos, pero con muy poca evidencia y mucha falta de estudios, ¿de acuerdo? O sea que con este fármaco no sacaríamos resultados concluyentes. Por tanto, las conclusiones de la presentación sería que en el momento preoperatorio deberíamos incidir en la detección de pacientes fundamentalmente de riesgo para realizar un diagnóstico precoz, informar al paciente de las posibles complicaciones postquirúrgicas o durante el procedimiento que pueden suceder y optimizar los factores de riesgo modificables. Durante el periodo intraoperatorio, pues minimizar la medicación de riesgo y las medidas preventivas. Y en el periodo postoperatorio, monitorizar con escalas, buen manejo del dolor y minimizar la medicación de riesgo y el uso de medidas fundamentalmente no farmacológicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tu presentación. Ahora, si queréis, hacemos 5 minutos de discusión un poco de estas dos fantásticas ponencias que acabamos de tener. Sí que la doctora Teresa
pareja es un poco la que llevará la discusión, o la doctora Teresa Pareja es geriatra, es de la unidad de ortogeriatría del Hospital Universitario de Guadalajara. Hola, Teresa. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por las ponencias a las dos presentadoras y yo quería haceros un par de preguntas en espera de lo que llega al chat. En primer lugar, para la doctora Montero, quería que nos hablase un poquito de la relación del Registro Nacional de Fractura de Cadera con el delirium. Has dicho que se ha comenzado a sensibilizar a este grupo este año. ¿Cuáles son las ideas y perspectivas de trabajo al respecto de este nuevo ítem en el registro? Pues en enero del 2022 es cuando empezamos, porque justo en la última reunión se planteó detectar la presencia de delirium y justo aprovechamos que se había validado la escala de la 4AT, que era una escala fácil de pasar, rápida y que lo podía pasar distintos pues, enfermeras, médicos, traumatólogos, geriatras, que no fuera alguien que el CAM era un poco más complicado, no es que era un poco más complicado para que todo el mundo lo pasáramos igual. Entonces empezaron a hacerlo, empezamos a recogerlo en enero del 22. La pena, yo he recogido estos datos que he pedido a la que lleva todo el tema de estadística y el registro, que me ha hecho el favor de presentarme estos datos, y la pena es que había muchísimos participantes que tenían la variable sin marcar, sin detectar. Entonces es verdad que contamos con 15.000 pacientes, que es el 97%, pero creo que es una información que nos va a dar enorme, ¿no? Porque muchas veces son pacientes que van a ir peor seguro, que es un factor de riesgo claro que va a ir, y que además así también concienciamos, porque los geriatras con el delirium no hace falta que lo recojamos en ningún sitio, ¿no? Lo tenemos en nuestra forma de trabajar, pero en el registro, que es un equipo multidisciplinar, es un registro con muchísimas especialidades, ya no solo médicas, sino están fisioterapeutas, están enfermerías, o cualquier paciente que trata a un paciente mayor con fractura de cadera, que lo recoja, que le dé la importancia, que sea consciente de que, oye, pues este no pensaba que tenía delirium, o que no iba a tenerlo, que no iba a sufrir, oye, pues parece que lo tiene, ¿no? Y con ciertos factores, y para ver que el delirium, bueno, como hemos dicho las dos, ¿no? Que el delirium mata y que el delirium hace que vaya todo peor, ¿no? Y todo peor en el hospital, todo peor después. Entonces, claramente va a ser una importancia enorme, tanto este como el de hoy que hemos recogido esta mañana y que tendremos que seguir recogiendo, ¿no? Con el DEFRA. Es una información de la que no somos conscientes y necesitamos muchas veces verlo por escrito para luego poder plantear ciertos cambios en nuestro servicio o nuestras unidades, o seguir, ¿no? Claro, pero probablemente el primer paso es la sensibilidad de la detección para poder poner en marcha medidas de prevención y a medio plazo hacer de ello también un estándar de calidad, ¿no? De cuidados. Sí, claramente. Exactamente para otros profesionales que a lo mejor no están tan habituados a tratar y el delirio ni... Y que muchas veces, pues como contar la charla, que muchas veces pensamos que es algo normal en la gente mayor, ¿no? Que lo damos por supuesto, igual que muchas otras cosas, ¿no? Como el deterioro cognitivo, como otros síndromes geriátricos, y que no es normal, ¿no? Y que esto produce, y la mejor manera es decir, tenemos estos datos, y además son datos nuestros, no es que lo cojamos de otros sitios o de grupos más pequeños, ¿no? Que son de todos los tipos de hospitales, así que yo creo que los dos estudios que han coincidido y van a dar muchísima información súper valiosa. Perfecto, pues muchas gracias. Otra pregunta tenía yo para la doctora Costa. En tu experiencia, ¿qué programa te parece más interesante para formación de personal que no es médico en prevención y detección de delirium de las plantas de traumatología? No sé si hay alguna escala que uséis, alguna de detección precoz, algún programa preventivo que sea fácil de aplicar y... Pues básicamente ahora, bueno, no es lo que comentaba también en la ponencia, ¿no? Que no hay mucha unanimidad entre que probablemente hay tanta variedad, ¿no? Que es un poco difícil quedarnos con una o con dos que sean las mejores. Pero bueno, un poquito lo que sobre todo en Europa y en otros países se ha ido viendo, ¿no? Que tanto en el ámbito pues, como de la urgencia, de la hospitalización o en la atención intermedia, etcétera, etcétera, el test que más se debe ir extendiendo es el 4AT, ¿no? El 4AT, y yo creo que es el que más está implementándose, ¿no? Es más, hace poquito hubo una publicación en la revista europea de geriatría en la que trataba, ¿no? De haber un consenso, aparte con el servicio de la sociedad de emergencias, ¿no? De qué test, ¿no? Probablemente pasar más fácilmente, ¿no? Y recomendaban encarecidamente el test 4AT, ¿no? Como bien decía mi compañera, por la facilidad.
Has hablado del cribado cada 8 horas. ¿Tú recomendarías pasar a todos los pacientes los primeros días de ingreso este test cada 8 horas? Es cierto que sería muy complejo, ¿no?, de llevar a cabo. En las guías un poco, pues probablemente sea una herramienta, una escala demasiado, bueno, como diría, sería un seguimiento demasiado exhaustivo, probablemente imposible prácticamente de realizar, ¿no? Pero lo que sí ponía es que dentro de las primeras 24 horas y hasta al menos las 72 horas sí que es, ¿no?, entre el 1 y 3 días sería el momento en el que más riesgo el paciente tiene, ¿no? Por tanto, al menos en estas primeras 48 horas, ni que fuera una vez al día, sí se recomienda de reevaluar. Muy bien, pues Unas muchísimas preguntas gracias. en el chat, si queréis. Sí, pregunta el doctor Gerardo Miguel Sánchez, dice si el 4AT sería utilizar a nivel hospitalario o comunitario. No sé si a lo mejor cualquiera de las dos puede contestar. En principio, hasta donde sé es hospitalario, porque además, bueno, muchos aquí nos manejamos en el paciente ingresado con fractura de cadera en el hospital, que es donde hay más riesgo de delirium. Yo no sé si se puede, si está validado para pacientes extrahospitalarios. No lo sé. No lo sé porque yo solo lo he manejado, la verdad es que en el hospital, porque fuera es más difícil detectar el delirium, o es más fácil, o sea, es más difícil porque es menos frecuente, pero es más fácil porque no tiene tanto factor predisponente. Pero yo no sé si alguien más lo sabe, yo creo que solo es en el hospital, ¿eh? Sí, yo pienso que también. Básicamente, en principio, en realidad se podría aplicar en cualquier entorno, pero es cierto, ¿no? Según las últimas guías, sobre todo donde sí se utilizaría sería en nivel de hospitalización, a nivel de urgencias y a nivel de unidad de media estancia, ¿no?, de cuidados intermedios. En principio es donde más evidencia tiene, pero yo creo que es algo que realmente por aplicación, que me corrija la doctora Gual un poco, que es la experta en ello, yo creo que se podría aplicar en cualquier entorno. Sí, sí. Y en domicilio también se ha utilizado. Sí que es verdad que es otro ámbito, pero también hay estudios en domicilio, aunque la mayor evidencia la tenemos en paciente hospitalizado. Sí. No sé si tenemos tiempo para otra preguntita, Luz. Una más. Una más rápidamente. Gemma, no sé si tienes experiencia con alguno de los fármacos que has hablado o habéis probado qué pasa si pones corticoides, qué pasa si pones suero hipertónico, que parece que son novedades poco evaluadas todavía. No sé si tenéis experiencia. ¿Alguna de las dos? Yo nada, cero. Básicamente, ¿no? Lo que sí vemos, ¿no?, que debemos revisar muchísimo es el tema de la sueroterapia en el paciente, ¿no?, que sube de la URPA después de cirugía, etcétera, etcétera, porque sí que vemos que las alteraciones iónicas sí que son bastante frecuentes después del procedimiento quirúrgico, y lo único que me ha llamado la atención es el tema de la ribastigmina. Ya he dicho que con poca evidencia, pero más que nada decían, ¿no?, como de no retirarlo, estos fármacos, y un poquito por lo que le impresionaba como que luego a veces es más difícil, ¿no?, controlar el confusional. Digamos, ese tratamiento crónico que llevara de base, como intentar mantenerlo, pero ya digo, poquita evidencia. Yo en cuanto a los cortis y la dexmedeto, al menos no tengo mucha experiencia. De cortis y dexmedeto hablará, creo, posteriormente también la última ponencia, es decir, que podremos seguir discutiendo ahí. Muy bien. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vosotros. Pues vamos a seguir con la siguiente ponente, que es la doctora Angélica Muñoz Pascual, que es geriatra del Complejo Asistencial de Segovia y que nos hablará del manejo del dolor en la fractura de cadera y del bloqueo de la fascia ilíaca. Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias a Neus y a Lucía por invitarnos a participar en estas jornadas. Y, en primer lugar, vamos a explicar el manejo del dolor en fractura de cadera, en concreto el bloqueo de la fascia ilíaca, aunque daremos algunas pinceladas del Registro Nacional de Fractura de Cadera. Evidentemente, si buscamos resultados distintos, no podemos hacer siempre lo mismo. Vamos a seguir el siguiente esquema. En cuanto daremos unas pinceladas del dolor en fractura de cadera, explicaremos brevemente los tipos de bloqueo, más concretamente el bloqueo de fascia ilíaca, cuáles son los indicadores propuestos el 8 de marzo del 2024 por el Registro Nacional de Fractura de Cadera y unas breves conclusiones. En cuanto al dolor en la fractura de cadera, sabemos que es muy intenso a su llegada a urgencias, que nuestro objetivo fundamental debe ser el de controlar el dolor. Y
La analgesia normalmente es una constante, la analgesia insuficiente es una constante tanto en los hospitales norteamericanos como en los hospitales europeos. Sabemos que el dolor no se evalúa suficientemente en la mayoría de los casos, que los analgésicos más potentes son infrautilizados y muchas veces se retrasa su inicio por los efectos secundarios indeseados. También conocemos por la Sociedad Española del Dolor que el tiempo medio para recibir analgesia es de aproximadamente los 43 minutos. Y como estándar, el Colegio de Medicina de Urgencias del Reino Unido establece que el 100% de los pacientes con dolor moderado o severo han de recibir analgesia en la primera hora tras su llegada a urgencias. El dolor mal controlado también conocemos que aumenta el riesgo de sufrir delirio y la gravedad del mismo, que provoca unas estancias hospitalarias más prolongadas, empeora la calidad de vida de nuestros pacientes y provoca no solamente un dolor postoperatorio agudo, sino que en muchas ocasiones lo cronificamos. El tratamiento tradicional del dolor en fractura de cadera, pues habitualmente en los hospitales utilizamos la pauta de paracetamol y nolotil siempre y cuando el paciente no sea alérgico. Se utilizan antiinflamatorios no esteroideos, pero por sus efectos secundarios lo tenemos más restringido a nivel de nuestros pacientes, los efectos secundarios que todos conocemos a nivel renal, cardiovascular o gastrointestinal. Y los opiáceos también, aunque ponemos tratamiento preventivo siempre que iniciamos cualquiera de cualquiera de los opiáceos, pues en muchas ocasiones retrasamos su utilización y que pueden provocar síndrome confusional. Pero tenemos otras alternativas también terapéuticas menos utilizadas que tenemos que dar un margen y que tenemos que dar una salida a su utilización, puesto que han demostrado que son eficaces, eficientes y que nos pueden controlar el dolor mucho más de lo que lo estamos haciendo hasta ahora. En este caso vamos a explicar los bloqueos. Tenemos bloqueos tradicionales que se van utilizando desde hace más tiempo, como en concreto el bloqueo de la fascia ilíaca, que explicaremos posteriormente, y tenemos bloqueos capsulares que sí que es verdad que son más novedosos y probablemente necesiten una formación más específica y solo puedan ser llevados a cabo por los servicios de anestesia. La Cochrane en el 2020 nos dice que la evidencia ha mostrado que el bloqueo regional reduce el dolor con el movimiento dentro de los 30 minutos posteriores a la colocación de dicho bloqueo y que además reduce el riesgo de neumonía, disminuye el tiempo hasta la primera movilización y disminuye también el coste analgésico solamente con bloqueos de una única inyección. En el caso que nos incumbe del bloqueo iliofascial, proporcionan un manejo efectivo del dolor, son fáciles de realizar con muy bajos efectos adversos y efectos secundarios. ¿Cómo se realiza el bloqueo iliofascial? Probablemente esto lo pueda explicar mejor un anestesista o un traumatólogo si se dedica a ello, pero se traza una línea desde el perfil del pubis hasta la espina ilíaca anterosuperior y posteriormente se divide siempre palpando la arteria femoral para evitar la inyección en esta zona. Y justo aquí en la parte más lateral se introduce una aguja de 18, traspasa en primer lugar la piel, se sobrepasa después la fascia lata que recubre los músculos de la extremidad inferior y después la fascia del músculo ilíaco. Se introduce un poquito más, hasta 1 centímetro, y en este espacio virtual se aspira siempre para saber que no estamos en terreno vascular y se inyecta el anestésico. Ese volumen anestésico lo que hace es difundirse en sentido cefálico y entra en contacto tanto con el nervio femoral como con el fémur cutáneo y la mayor parte de las veces con el obturador. Los diferentes protocolos, pues hay que prescribir paracetamol y morfina previo a la realización siempre de un EVA y tras la colocación del bloqueo.
Por lo tanto, Castellón en su artículo del 2017 nos dice que el bloqueo iliofacial es una técnica analgésica que es fácilmente reproducible, efectiva, muy segura, que la curva de aprendizaje es muy corta, que es una técnica de una administración muy sencilla, que presenta unos riesgos adversos muy bajos y que todo ello pues, favorece que no solamente se pueda administrar por los anestesistas, sino también a su llegada al servicio de urgencias, consiguiendo una analgesia pues, lo más precoz y efectiva como dicen muchos de los estándares. El bloqueo iliofacial pues, constituye dentro de los pilares fundamentales la estrategia analgésica que tenemos que llevar en los protocolos de dolor, evidentemente siempre con una analgesia precoz y una disminución de la intervención quirúrgica, el tiempo de intervención. Ya sabéis todos que los indicadores del Registro Nacional de Fractura de Cadera se publicaron hace unos años y están todos ellos en marcha, fueron 6 y recientemente, el 8 de marzo del 2024, pues se han incluido 3 indicadores más, 2 indicadores que afectan directamente, como es la evaluación del delirio mediante la escala 4AT en algún momento del ingreso hospitalario y el control del dolor mediante bloqueos de nervios periféricos. Ese porcentaje y ese estándar que queremos que se consiga y que se alcance es del 75%. ¿Cuál es nuestra justificación desde el Registro Nacional de Fractura de Cadera? Pues todas las sociedades científicas recomiendan la realización de bloqueos de nervios periféricos, las que están involucradas en dolor, que han demostrado estos bloqueos reducir el dolor en reposo y con la movilización, que también reducen la incidencia y la gravedad del delirio, del síndrome confusional agudo y posiblemente de aquellas infecciones respiratorias durante el ingreso hospitalario y acortan el tiempo también hasta la primera movilización después de la intervención, por lo importante que es para conseguir una mayor funcionalidad en nuestros pacientes. Aparte, junto con la anestesia intradural, van a reducir la dosis necesaria de este anestésico local intradural y sus efectos secundarios, los episodios hipotensivos tan tenidos en nuestros pacientes también. Y junto con la anestesia general, aunque esta se utiliza en cuantía, permiten controlar el dolor y minimizar la profundidad anestésica necesaria para la cirugía y también el uso de opioides. ¿Cómo nos encontramos actualmente en el Registro Nacional en cuanto a la utilización de los bloqueos? Pues, como veis, la utilización ha ido aumentando conforme han pasado los años y en el 2022 los datos que tenemos es de aproximadamente un 25-26%. Si eliminamos los desconocidos y perdidos, está en torno, la utilización en torno al 29%. ¿Cuál es nuestro objetivo y la propuesta del Registro Nacional? Pues alcanzar de forma progresiva el 75% en todas las fracturas de cadera a las que se le realice bloqueo. ¿Cuáles ofrecemos como recomendaciones? Monitorizar el nivel del dolor pre y postoperatorio en los pacientes con fractura de cadera, siempre implantar la formación y realización de bloqueos de nervios periféricos adaptados a las condiciones hemostáticas de ese paciente, pero tanto en los servicios de urgencias como en la planta de hospitalización. Y antes de pasar al paciente de la cama a la mesa quirúrgica y antes de posicionarlo para la anestesia intradural en los casos de los servicios de anestesia. Hay que combinar los bloqueos de nervios periféricos con la anestesia intradural general y hay que formar a los facultativos responsables. Si es el caso de la fascia ilíaca, probablemente ni se requiera ecografía ni se requiera mioestimulación, pero si son bloqueos capsulares más complejos, pues para implantarlo de una forma eficaz y segura. Y ya para concluir, brevemente decir que es importante la monitorización y el control del dolor en pacientes afectos de fractura de cadera. Hay que implementar la realización de bloqueos como otro pilar fundamental para evitar determinadas comorbilidades, como puede ser el síndrome confusional, las infecciones respiratorias, efectos secundarios de medicación antiálgica o de determinados anestésicos, y además nos favorecen la movilización precoz.
Siempre tendremos que individualizar la realización de los bloqueos según las características, la patología del paciente y, muy importante, la situación hemostática. Y, por supuesto, tendremos que formar a los profesionales en las nuevas terapias para que no nos quedemos solamente en una determinada parte de la estancia hospitalaria del hospital. Y muchísimas gracias. Aquí les dejo la bibliografía que he revisado durante estas semanas para preparar la ponencia, y desde aquí también quiero dar las gracias a la doctora Concha Casinello, que me ha ayudado a la realización de esta ponencia. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a la doctora Angélica Muñoz. Y vamos a ir con la siguiente ponencia de la doctora Concha Casinello, que nos hace mucha ilusión tener una anestesista también en este webinar. Ella es anestesista en el Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, en Madrid, y nos hablará del periodo intraoperatorio, de las peculiaridades del manejo anestésico para prevenir el delirium. Un segundo. Buenos días, soy Concha Casinello, soy anestesista y voy a hablar de las peculiaridades del manejo anestésico para prevenir el delirio. Voy a explicar las medidas en el preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. En el preoperatorio lo más importante es favorecer que la demora quirúrgica no exceda de 48 horas, que multiplica por 5 veces la incidencia de delirio pre y posoperatorio, ni mayor de 72 horas, que lo multiplica por 6 veces. Hablando de causalidad, porque a más tiempo de demora, mayor incidencia de delirio. La SEDAR, la Sociedad de Anestesia, recomienda realizar la cirugía dentro de las 24-48 horas siguientes al ingreso, pese a estar bajo tratamiento antitrombótico, utilizando esta demora para optimizar la hemostasia, la hemoglobina y las comorbilidades del paciente. Ya ha hablado mi compañera Angélica de la necesidad de tratar el dolor. El dolor en la fractura de cadera es fuerte y favorece la neuroinflamación. Si realizamos un bloqueo de nervio periférico preoperatorio, podemos evitar un delirium por cada 12 bloqueos realizados. De ahí que la SEDAR sugiera valorar la realización preoperatoria de un bloqueo de nervio periférico sobre territorio compresible en la fascia ilíaco-femoral de punción única dentro de un régimen de analgesia multimodal. En el intraoperatorio consideramos que un ejemplo y un testimonio de lo que puede ocurrir es lo que le ocurrió a Miguel Delibes. Miguel Delibes entró al quirófano escribiendo un libro y en sus propias palabras, cuando salió, no volvió a escribir. Fue imposible volver a escribir, lo noté enseguida. No era capaz de ordenar mi cerebro. La memoria fallaba y me faltaba capacidad para concentrarme. Es decir, si no tenemos en cuenta en los pacientes de riesgo las medidas que previenen el delirio, podemos estropear la vida de un paciente. Ha habido mucha polémica sobre si la anestesia espinal es mejor que la anestesia general para disminuir la tasa de delirio. La anestesia espinal rompe en la conducción del dolor al cerebro. De ahí que los anestesiólogos pensemos que es mejor que la anestesia general. La anestesia general solo modula ese dolor y el dolor es un equivalente de neuroinflamación. Sin embargo, en el 2021 aparecen 2 estudios controlados aleatorizados con casi 3.000 pacientes que comparan la anestesia espinal y la anestesia general y deducen que la incidencia de delirio y su gravedad es la misma. Sin embargo, estos 2 estudios no están realizando la anestesia general ni la anestesia intradural que realizamos ahora y deberemos de realizar nuevos estudios con lo que de verdad hacemos cada uno de los días. La primera medida es que se han demostrado medidas que favorecen el delirio, como son el dolor, la hipotensión arterial y el uso de benzodiazepinas, atropinas, antihistamínicos y opioides. Y tenemos que plantearnos no realizar, hacer la comparación de anestesia intradural y anestesia general teniendo en cuenta esto. Además, actualmente podemos monitorizar la saturación cerebral de oxígeno y el dolor, cosa que tampoco se hace en estos estudios. La anestesia general que estamos realizando es multimodal e incluye bloqueo de nervio periférico
un BIS para analizar la profundidad anestésica y una ventilación de protección pulmonar que no se especifica en ninguno de estos estudios. Y la anestesia intradural se hace junto a bloqueo de nervio periférico con minidosis de anestésico local, que tampoco se especifica. La primera medida que tenemos que tener en cuenta es planificar un tipo de anestesia que mantenga estable la presión arterial. Y a pesar de todo ello debemos de monitorizarla y, si sucede, tratarla, porque así vamos a mantener los niveles de presión arterial dentro de la autorregulación y no vamos a desaturar ese cerebro, vamos a evitar el delirio, incluso la muerte. Una de las medidas para que no haya hipotensión arterial es disminuir la hemorragia intra y posoperatoria. Para ello podemos administrar 1000 miligramos de ácido tranexámico antes de la inducción anestésica o del inicio de la cirugía. Debemos de plantearnos los marcadores de hipoperfusión y de saturación cerebral de oxígeno. Dentro de ellos tenemos el sistema INVOS, que es el sistema más rápido para decirnos que el paciente tiene una desaturación cerebral y poderla corregir cuanto antes. Esto ha demostrado en metaanálisis disminuir la incidencia de delirio. Aquí, por ejemplo, en este caso, vemos una desaturación cerebral al final de la gráfica que se corresponde con un episodio de hiperventilación. La hiperventilación disminuye el CO2 y esto produce una vasoconstricción cerebral. Si nosotros disminuimos esa hiperventilación y mantenemos la normoventilación, nosotros estamos mejorando el flujo sanguíneo cerebral y con ello disminuyendo la incidencia de delirio. En este otro caso tenemos una desaturación cerebral rápida después de la cementación, que corresponde con un caso de embolia de cemento, y el paciente fallece. En todos los pacientes debemos de tratar de prevenir la embolia de cemento, primero con un tipo de anestesia que mantenga estable la presión arterial, disminuyendo la hemorragia antes de la cementación, que es cuando se fresa el vástago y hay un episodio de sangrado. Y nosotros tenemos que comunicarnos con el cirujano y, antes de que ellos cementen, administrar fluidos y vasoconstrictores para aumentar la presión de la aurícula derecha y que no haya embolia de cemento, y de esta forma prevenirla. Debemos realizar una anestesia general multimodal libre de opioides o pobre en opioides, intentando modular todos los receptores del dolor, utilizando lidocaína, magnesio, corticoides, desmedetomidina, mejor la TIVA que los halogenados, especialmente si utilizamos desmedetomidina, y siempre realizando un bloqueo de nervio periférico. Si además tenemos un monitor del dolor, se ha demostrado que necesitamos un 30% menos de opioides de los que estamos utilizando, y esto mejora la cognición posoperatoria, disminuye los episodios de delirio y también de neumonía por aspiración. Tenemos que tener en cuenta que la osteoporosis modifica la capacidad de la caja torácica y la reserva pulmonar, y debemos de realizar ventilación de protección pulmonar. Esto disminuye la neuroinflamación, mejora la oxigenación cerebral y disminuye el delirio. En la anestesia intradural debemos de utilizar minidosis de anestésico local combinados con bloqueo de nervio periférico, porque hay una correlación entre la dosis de anestésico local que utilizamos y los episodios de hipotensión arterial. Este es un estudio en el que se utilizan minidosis de anestésico local y vemos que los episodios de hipotensión arterial se reducen al 4,5% frente al 27,6% que se tiene con las dosis habituales. Respecto a la profundidad anestésica, tenemos que tener un plan anestésico no profundo, y además, y esto solo se puede realizar si tenemos muy bien manejado el dolor. Debemos ver la actividad basal del anciano. A la izquierda vemos 2 rayas rojas con el propofol en un paciente joven, y a la derecha, como no existen 2 rayas rojas. Por eso el BIS, el objetivo, debe de ser más alto en el anciano que en el paciente joven. Al igual ocurre con el sevoflurano. Fijaros cómo se diferencian las rayas rojas. De ahí que se recomiende el BIS y adecuar en la profundidad anestésica al anciano en todos los pacientes. Respecto a los fármacos, la desmedetomidina ha demostrado, especialmente en los pacientes de riesgo, disminuir los episodios de delirio posoperatorio frente al propofol. En el postoperatorio es fundamental
que si no se ha realizado un bloqueo de nervio periférico para la cirugía, que se debe realizarlo para el posoperatorio, como si hay fallos. Hay que repetir ese bloqueo de nervio periférico porque así podemos movilizar antes al paciente sin dolor y así hemos controlado la neuroinflamación. Y además utilizar todas las medidas multicomponente no farmacológicas necesarias para que ese paciente vuelva al nivel de capacidad cognitiva que tenía antes de la cirugía. Así que los estándares de la anestesia serían realizar la cirugía en las primeras 48 horas a pesar de los antitrombóticos, tener un protocolo de manejo de antiagregantes y anticoagulantes específico para la fractura de cadera, colaborar realizando un bloqueo de nervio periférico sobre territorio comprimible preoperatorio seguro, planificar una anestesia intradural o general dirigida a mantener estable la presión arterial media, monitorizarla y tratarla si ocurren episodios de hipotensión arterial, realizar la anestesia intradural con minidosis de anestésico local, realizar una anestesia general multimodal con protección pulmonar disminuyendo los opiáceos si no es posible realizar la anestesia intradural. Si precisa sedación la anestesia intradural, utilizar preferentemente la desmedetomidina y no utilizar benzodiazepinas, antihistamínicos, anticolinérgicos ni meperidina en ningún momento. Utilizar ácido tranexámico 1000 miligramos antes de la cirugía. Prevenir la embolia de cemento en todos los pacientes con fluidos y vasoconstrictores. Adecuar la profundidad anestésica al bis del anciano evitando que sea excesiva. Evitar la desaturación cerebral. Monitorizar y adecuar la nocicepción con un enfoque multimodal. El dolor es el mayor factor de riesgo anestésico evitable. Si no se ha realizado un bloqueo de nervio periférico intraoperatorio, realizarlo en el posoperatorio y favorecer todas las medidas no farmacológicas multicomponentes que los médicos clínicos dicen que mejoran. Con todo esto, quiero dar las gracias y recordar que somos una parte del equipo, los anestesiólogos. Podemos hacer cosas que vosotros no podéis hacer, pero vosotros hacéis muchísimas cosas que nosotros somos incapaces y juntos podemos hacer grandes cosas como prevenir el delirio. Muchas gracias. Aquí. Muchas gracias a las dos ponentes, a la doctora Angélica y a la doctora Concha Casinello. Muy interesantes las dos ponencias y me encanta, Concha, lo de intentar trabajar, ¿no?, en equipo con los anestesistas. Creo que es algo también que los geriatras también tenemos que trabajar con vosotros y que ganarían los pacientes muchísimo. Vamos al turno de preguntas. Teresa. Pues mira, pregunta de la audiencia. Yo creo que esta pregunta está dirigida a Angélica. Dice, los opiáceos favorecen el delirium, pero un dolor no controlado también lo provoca. ¿Cuáles son los analgésicos más indicados si tuviésemos dolor no controlado? Es un tema muy complejo. Los geriatras estamos todo el día luchando con ello. Entonces, en el caso de no tener acceso a un bloqueo o que el bloqueo suponga una analgesia insuficiente, cosa que sucede pocas veces, ¿cuál es tu recomendación y tu experiencia personal en torno a qué fármacos son los más indicados, los menos dañinos para estos pacientes? A ver, buenas tardes a todos. Siempre empezamos con una analgesia simple intravenosa, o bien paracetamol o metamizol intravenoso, pero a veces con el riesgo de la hipotensión arterial, pues restringimos un poquito el uso. Cierto es que cuando el paciente tiene dolor, pues incrementamos la posibilidad de que desarrolle delirio. Entonces, o bien se ponen opioides menores, tipo pues, tramadol, siempre evitando o preveniendo los efectos secundarios, y si no, pues dosis bajitas de cloruro mórfico. Lo ideal, pues que implantemos, como dice Concha, como he intentado decir, una terapia multimodal, ¿no? Añadir a esa analgesia que pautamos para prevención un bloqueo de la fascia ilíaca, pero ya desde el inicio, desde la puerta de urgencias. Entonces, eso sería lo ideal y yo creo que es a lo que tenemos que tender utilizando, bueno, pues el nuevo armamento que tenemos disponible ahora en analgésico. Es verdad que eso implica, pues, probablemente muchísimos más profesionales que sepan la técnica, que lo conozcan, que sepan hacerlo pero bueno, que es que tenemos otras alternativas que van a disminuir bastante menos los efectos secundarios y nos van a controlar el dolor desde el inicio. Entonces, esa es mi experiencia. Es verdad que antiinflamatorios, hombre, pues siempre hay que valorar individualmente si al paciente
se lo puedes poner, si es un paciente joven, sin riesgo gastrointestinal, etcétera, pues a lo mejor sí que se puede beneficiar también de un antiinflamatorio, y si no, pues dosis bajitas de morfina. La siguiente pregunta va dirigida a las dos. Dice, en mi centro, Marta García Salmonis, en mi centro, al menos, los traumatólogos anestesistas refieren no tener tiempo para el bloqueo de nervio periférico en urgencias. Creo que igual los geriatras debemos tomar un paso adelante y plantearlos, hacerlos nosotros. Así, ¿y qué pasa si no da tiempo a hacerlo en urgencias? ¿Tendría sentido hacerlo después o incluso en el postoperatorio para evitar opioides? Cualquiera de las dos. Pues, Concha. Bueno, a ver, el bloqueo de nervio periférico dura 24 a 48 horas. Y si lo hacemos al principio, no solamente quitamos el dolor agudo, sino que evitamos la contractura muscular. El paciente se puede levantar, se puede sentar para comer, puede estar más confortable y ya no tiene ese recuerdo neuronal del dolor, y el dolor es mucho más fácil Muy de tratar. importante, eso es muy importante. Entonces, aquí hay que utilizar la terapia en ascensor. No hay que empezar poco a poco, sino a lo grande. Y a lo grande es con bloqueo. Pero como con un bloqueo seguro que podamos realizar cualquier médico clínico o urgenciólogo, no podemos cubrir todo el dolor, a eso le podemos unir un paracetamol. Y con el paracetamol y un buen bloqueo, ese paciente va de cine. Y eso lo podemos repetir cuantas veces sea necesario. Solo hay que aprender a hacerlo bien. Es muy cierto que cuando vemos movilizarse el día posoperatorio a los pacientes que han recibido un bloqueo, el hecho que dice Concha de no haber tenido la experiencia inicial de un dolor muy severo ayuda mucho a la movilización inicial. El paciente está menos nervioso, menos contracturado. Y en cuanto a la repetición que preguntan por aquí, ¿qué os parece? ¿Se puede repetir? ¿Se debe repetir? ¿En el posoperatorio tiene sentido repetirlo? A ver, nosotros hacemos el bloqueo inicial, podemos hacerlo inicial. Cuando llega el paciente, se nos dura 48 horas, tenemos que operar. Para la operación está súper comprobado que nos llega el paciente, incluso pacientes que nos llegan atados por delirio, tú les haces un bloqueo, los puedes desatar y ya te has hecho con ellos. Y una vez que tienen el bloqueo, le das la vuelta para hacer la intradural o lo pasas a la cama quirúrgica para hacer la general y los pacientes pasan fenomenal. No les pasa nada, no tienen dolor, les asusta el tobogán, pero ya está. Y ahí lo repetimos. Y si a la salida nos ha salido mal y es necesario repetirlo, lo volvemos a repetir. Y si me llamáis de una planta que está el paciente con dolor, yo se lo vuelvo a repetir, no pasa nada. Solo hay que hacerlo bien. Preguntan por aquí si tiene riesgo de infección. A ver, en los estudios, bueno, todo lo que tocas tiene riesgo de infección. Hacerlo bien. O sea, el bloqueo del nervio periférico requiere un aprendizaje. Entonces, si tú desinfectas la zona y después de que has desinfectado la zona lo haces y luego vuelves a desinfectar la zona, tú no tienes un problema. En los estudios hay, concretamente, cuando pones un catéter, que vosotros no vais a poner catéter, entonces ahí tienes más riesgo de infección porque la ingle es una zona sucia. Pero hacer un bloqueo único con la zona desinfectada y con las condiciones de esterilidad que hacemos todo, no tenemos por qué tener infección. Por ejemplo, en el caso de el último estudio que han publicado, que tenían 144 pacientes con un catéter, que es una causa de más infección, había 4 casos de infección. Pero los 4 casos de infección no estaban en la zona de la punción, sino que eran de la herida quirúrgica, zona alejada, donde verdaderamente se ha trabajado mucho más profundamente. No sé si alguna de las dos, Angélica, tenéis experiencia en trabajar con otros profesionales que no sean de anestesia haciendo bloqueos en fractura de cadera. El traumatólogo Pablo, que es el que lo ha publicado en la Revista Española de Traumatología, ellos los hacen con un déficit tan tremendo de anestesistas. No sé si tenéis experiencia en algún compañero que lo haga. Nosotros enseñamos a realizar bloqueos femorales para la montaña, que teníamos muchas fracturas de fémur, tanto a los médicos que iban a los helicópteros como a los profesionales de ambulancias que lo necesitaban. Y en Estados Unidos los paramédicos, no los médicos, los paramédicos realizan bloqueo de la fascia ilíaca y en Centro Europa igual. Entonces, bueno, este año el Congreso de la Sociedad de Anestesia es en abril y ya estoy en conversaciones porque, bueno, ya sabéis que esto de las sociedades tiene sus egos.
Entonces, el bloqueo de nervio periférico es una técnica nuestra, pero también es vuestro el pasar un Pfeiffer y nosotros hemos aprendido a pasarlo. Entonces, esto hay que compartirlo. Entonces, hemos quedado ya con la presidenta de la Sociedad del Dolor para hacer un documento que habilite al personal clínico bien entrenado por un anestesista a realizarlos. Y luego cada sociedad científica tendrá que ver cómo lo hace para que estéis acreditados. Y si veis otro camino, nos lo decís. Estamos a tiempo. Angélica, ¿tú nos dices Es algo? un objetivo excepcional, ¿eh? Perfecto. Más adelante. Finalizar rápidamente, un minuto. Preguntan por aquí para la doctora Quesinilla, ¿qué es el BIS? El BIS. La actividad cerebral la puedes traducir en un electroencefalograma. Entonces, el electroencefalograma es muy difícil de leer. Entonces, lo que hace esta máquina es que nos da un número y unos colores. Y entonces con los colores vemos las ondas que están activas, y si nos hemos pasado, hemos hecho una supresión neuronal es un desastre, porque eso sí que se relaciona con delirium. Entonces rápidamente quitamos todos los anestésicos que tenemos para ponerlo en el nivel que necesita el paciente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, muy interesante. Luego, si hay más preguntas, las guardamos para el final. Vamos a seguir con la siguiente ponencia. Nos va a hablar la doctora Ana Sofía Pozo Vico, que también en su ponencia pues, nos hablará el Carmelo Gómez, que es enfermero especialista de geriatría. Los dos son del Hospital Universitario de Navarra en Pamplona, y nos hablarán de las peculiaridades en el manejo del delirium en pacientes con demencia y fractura de cadera. Buenas tardes. Muchas gracias a la Sociedad Española de Geriatría por haber contado con nosotros para esta jornada realizada en el contexto del Día Internacional del Delirium, que este año está orientada al paciente con fractura de cadera. Los autores de esta presentación somos Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital Virgen de Arrisaca, en Murcia, y yo, Ana Sofía Pozo, médico geriatra del Hospital Universitario de Navarra. Con las siguientes diapositivas intentaremos dar unas pinceladas acerca de las peculiaridades del manejo del delirio en el paciente con fractura de cadera. Para empezar, es importante conocer el alcance del problema. El delirio no es frecuente que se asocie a un grado de deterioro cognitivo o de demencia establecida. Por lo que respecta a esta última, la demencia y la fractura de cadera son considerados dos de los grandes síndromes geriátricos, ya que ambos son muy frecuentes e invalidantes. La relación entre ellos se ha descrito como amistades peligrosas. Cuando la demencia y la fractura de cadera se combinan en un mismo individuo, la situación se agrava. Además, el hecho de tener una demencia es un factor de riesgo de sufrir fracturas. De hecho, se estima que presentar una demencia multiplica al menos por 2 el riesgo de sufrir una fractura de cadera en las personas mayores. Los pacientes con demencia tienen 6 veces más probabilidad de desarrollar un delirium posoperatorio. La propia presencia de un deterioro cognitivo predice una mayor mortalidad a corto y largo plazo en pacientes con fractura de cadera, algo que se agrava cuando el paciente sufre delirium, aumentando así el número de complicaciones, acelerando el deterioro cognitivo y suponiendo un incremento de la mortalidad. Una vez que nos hemos hecho una idea de la importancia del problema, vamos a pasar a comentar los 3 principales pilares en el manejo del delirio en pacientes con demencia y fractura de cadera. En cuanto al manejo del dolor, tal como podemos apreciar en este estudio, es frecuente que los pacientes con demencia reciban menos dosis de analgesia en el periodo posoperatorio. En este caso, menos dosis de paracetamol oral y de morfina. Los autores relacionan este infratratamiento principalmente con 2 factores. Por una parte, con la dificultad del paciente de expresar su sentimiento de dolor, y por otra parte, con el miedo del facultativo a prescribir opioides en el paciente con demencia, por su potencial efecto sedativo y de empeoramiento en la función cognitiva. La expresión del dolor en el paciente con demencia tiene unas características especiales. En primer lugar, su expresión atípica, con alteraciones conductuales, y en segundo lugar, un umbral alterado por el componente afectivo del dolor. Por todo ello, existen unas escalas para cuantificar el dolor adaptadas al paciente con demencia. Entre las más conocidas están las que vemos en pantalla, PAINAT y PAXLAR. Por tanto, el tratamiento del dolor en el paciente con demencia y fractura de cadera es prioritario y siempre debe realizarse con analgesia continua fija y no a demanda.
De lo contrario, si no hacemos un buen manejo del dolor por miedo a poder favorecer delirium por opioides o por cualquier otra causa, el propio dolor va a favorecer la aparición o perpetuación del delirium. En caso de que éste se acompañe en agitación, producirá más dolor que a su vez puede empeorar el delirium, generándose así un círculo vicioso difícil de detener. El segundo pilar en el manejo del delirium es el control de los síntomas conductuales. Para ello, en lo primero que debemos pensar es en si las necesidades básicas de nuestro paciente están cubiertas. Estas necesidades pueden ser de dos tipos, psicológicas y físicas. Tal como lo podemos ver en pantalla, las necesidades psicológicas se relacionan con la necesidad del individuo de sensación de identidad, de utilidad, de inclusión, de apego o de seguridad. Y en cuanto a las necesidades físicas, se podrían resumir en higiene, vestido, continencia, movilidad y alimentación. Para cubrir estas necesidades, lo más importante es un buen conocimiento y ejecución de las medidas no farmacológicas. Entre ellas encontramos facilitar instrumentos de visión o de audición necesarios, controlar el dolor, orientar en espacio y tiempo, buen descanso nocturno, realizar algo de ejercicio, facilitar ir al baño, evitar instrumentación innecesaria, garantizar una buena hidratación y una buena alimentación. En la realización de todas ellas es de enorme importancia el acompañamiento familiar. Por otra parte, las medidas farmacológicas solo deben estar reservadas en caso de que una vez realizado todo lo previo no se haya logrado un buen manejo conductual. Y por último, el tercer pilar lo constituye la rehabilitación. Esta debe ser llevada a cabo por un equipo multidisciplinar. En su puesta en marcha podemos encontrar dificultades específicas asociadas a la dificultad de comprensión de órdenes y a los trastornos de la marcha. La demencia no es criterio de no llevar a cabo una rehabilitación, sino todo lo contrario, aunque pueda constituir un reto. Se debe tener en cuenta que el entrenamiento motor utiliza la memoria de procedimiento, la cual permanece intacta hasta los estadios más avanzados de la demencia. Cuanto al tipo de ejercicio más indicado, no está bien definido en ningún estudio. Sí existe evidencia de que este debe ser temprano, intensivo, individualizado, continuado, que incorpore actividades básicas de la vida diaria y que involucre al cuidador. Con la rehabilitación, además de poder mejorar la situación funcional, podemos conseguir reducir los estados confusionales y los síntomas conductuales. Como podemos ver, estos tres pilares se relacionan estrechamente unos con otros y será cuando los tres engranajes funcionan adecuadamente cuando se lograrán los mejores resultados. Aquí os dejo la bibliografía que yo he consultado, por si queréis ampliar información. Muchas gracias por todo y doy paso a mi compañero que os contará un caso clínico muy interesante. Muy buenas tardes. Antes de nada, presentarme, mi nombre es Carmelo Gómez, enfermero especialista en geriatría en el Hospital Universitario Clínico Universitario Virgen de la Rixaca, en Murcia. Y me gustaría agradecer a la doctora Ana Sofía Pozo la oportunidad de compartir con ella este tramo de ponencia. Gracias por su generosidad. Dicho esto, mi objetivo es presentar una alternativa, una opción de enfermería para poder ayudar en la rehabilitación funcional, en este caso no física, de este paciente con delirium, con demencia, en el hospital, en la traumatología, con fractura de cadera. La cuestión es que es un paciente complejo, como todos podemos intuir, y que además va a requerir un esfuerzo extra por parte de todos. Desde enfermería podemos trabajar en la prevención primaria para que no aparezca el cuadro, tanto de lesión confusional como en el secundario, para que una vez que esté presente evitar las complicaciones. Y una de las cosas que podemos hacer es ayudar al paciente orientándose sobre todo en determinados aspectos. En este cuadro de Perelló, de hace algún tiempo, se deja muy claro que tanto la dependencia funcional como la inmovilidad, así como la deshidratación, la retención urinaria y fecal, son componentes clave tanto en la vulnerabilidad como en los desencadenantes del peligro. En esta postura, en la que se encuentran muchos pacientes en el hospital, queda claro que hay una relación fundamental entre síndrome confusional e inmovilidad. Una de las principales alteraciones de la propia ingesta de líquidos y sólidos, que pone disfagia en este caso, que van a dar lugar a esos problemas que vamos a ver de alteraciones en la eliminación, tanto por retención de la orina como por implantación fecal, alteraciones motores y vasculares que van a provocar éxtasis venoso con las complicaciones que puede llegar a tener, así como la propia sarcopenia, muy rápida y muy difícil de revertir pasado a esos primeros días,
Y nuestras interpretaciones entonces vamos a plantearla desde un punto de vista general, que se supone que es lo que se debería estar haciendo, y desde un punto de vista geriátrico, que es lo realmente interesante esta tarde, para utilizar nuestros conocimientos por especialidad para prevenir tanto el síndrome de inmovilidad como al mismo tiempo el síndrome confusional, paliarlo y en su caso ayudar al paciente en esa rehabilitación. La propuesta que hacemos, por decir alguna cosa, sería la verticalización, por la cosa me refiero, novedosa, la verticalización a todos los pacientes que sea posible, a los que sea posible. Contar con el visto, por supuesto, del traumatólogo, de la geriatra y fisioterapia. Es un trabajo equipo. En cuanto a esa rehabilitación, vamos a utilizar como elemento fundamental un bipedestador, conocido por muchos de nosotros, pero poco utilizado todavía. Se ha demostrado la utilidad importantísima para recuperar la autonomía parcial o total y que va a ayudar en la eliminación urinaria y fecal, porque va a el paciente a tener cierta movilización y además de eso, para recuperar, aunque sea de forma parcial, el tono muscular, ya que favorece el retorno venoso, aunque sea en parte. Es un paciente que ya de alguna manera está llevando sangre de otra forma, la planta del pie, aunque no está caminando, esa bomba ya empieza de una forma y podemos, por lo menos, la musculatura del tono empezar a fortalecerla de alguna forma. En cuanto a recuperación de la vida diaria, está más que demostrado que este tipo de pacientes, cuando se verticalizan, de repente están mucho más alertas que los que estaban encamados y además participan y colaboran en esta actividad tan básica de la vida diaria que de otra manera tenía que hacerlo el personal con los propios cuidadores. Así que actividades básicas como asearse, que sea asearse, como puede ser afeitarse, maquillarse, o vestirse, o comer, son fundamentales en esa recuperación funcional. Por lo tanto, la utilización de un bipedestador, que ni es caro en cuanto a coste, ni es difícil el manejo, aunque haga falta algún tipo de destreza, va a facilitar la labor del cuidador, lógicamente, va a gratificar directamente tanto al enfermo como al cuidador, ya que va a comprobar allí mismo los beneficios sin tener que esperar alta, y además puede simultanearse muy bien con el cuidador. No, están escribiendo que a este no le oye mucho. Están intentando subir, pero no se le oye bien. Está de Murcia, el de la Reisaca. De esta forma. A veces están intentando subirlo, pero no lo consiguen. Residenciales y también de corta y media estancia. Dicho esto, muchísimas gracias por todo y quedo a su disposición para saber cuál altura pueda surgir después de esta ponencia. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Ana Sofía y a Carmelo Gómez. Vamos ahora con la doctora Lucía Lozano, que es geriatra del Hospital Universitario de Navarra, que nos hablará de los biomarcadores asociados al delirium en la fractura de cadera, de la bioquímica a la práctica clínica habitual. Muchas gracias, Neus, por tu presentación. A continuación os voy a hablar sobre los biomarcadores asociados al delirium en fractura de cadera, desde un punto de vista práctico. Este es el guión que voy a seguir para dar la charla. Empezaré hablando sobre qué son los biomarcadores, también sobre las potenciales aplicaciones prácticas en el contexto del delirium y finalmente hablaremos sobre los distintos tipos de biomarcadores en contexto de delirium en fractura de cadera, centrándonos en dos, que son los más importantes de acuerdo a los estudios de los últimos años y que son el neurofilamento ligero y el ácido quinolínico. Bien, ¿qué son los biomarcadores? Bueno, pues un biomarcador es una molécula que actúa como indicador específico de una enfermedad, bien la propia molécula o los productos derivados de ella. ¿Qué ventajas aportan estos biomarcadores? Bueno, pues que son cuantificables y por lo tanto son objetivos y reproducibles. Existen distintos tipos: biomarcadores predictivos, biomarcadores diagnósticos, pronósticos y también de respuesta a tratamiento. ¿Cuáles podrían ser las potenciales aplicaciones prácticas en el contexto del delirio? Bueno, pues en primer lugar, estos biomarcadores nos ayudarían a conocer mejor los mecanismos subyacentes en el desarrollo de esta enfermedad.
ayudándonos a conocer la fisiopatología. También nos podrían servir como potenciales marcadores de riesgo de desarrollo de esta enfermedad, es decir, nos ayudarían a elaborar modelos predictivos de delirium y por lo tanto contribuir a la prevención de esta enfermedad. También podrían servir para ayudarnos en el diagnóstico. Se le puede oír mejor. El delirium es actualmente exclusivamente clínico, pero hay algunos casos complejos, como por ejemplo el delirium superimpuesto a demencia o el delirium hipoactivo, que nos pueden generar dudas. Aquí los biomarcadores nos podrían, digamos, ayudar o reforzar este diagnóstico, complementando a la parte clínica. Por otro lado, también nos podrían resultar útiles en cuanto a prever la trayectoria cognitiva mejor o peor de los sujetos que tienen delirium y por lo tanto ayudarnos a establecer un pronóstico dentro de esta enfermedad. Y finalmente también se podrían utilizar como dianas terapéuticas, no solamente para facilitar la resolución del delirio, sino también para minimizar el impacto de sus consecuencias. ¿Qué tipos de biomarcadores existen en el contexto del delirio en fractura de cadera? Bueno, pues podemos distinguir dos grupos distintos, ¿no? Dos grandes grupos. Por un lado estarían los biomarcadores tradicionales y por otro lado los nuevos biomarcadores. Los biomarcadores tradicionales son aquellos marcadores de Alzheimer, como la proteína tau o la proteína beta-amiloide. Este tipo de biomarcadores digamos que se comparten con la enfermedad de Alzheimer porque, como muchos ya sabréis, hay una cierta complementación o una cierta similitud entre las enfermedades neurodegenerativas, concretamente la enfermedad de Alzheimer, y el delirium. Tienen sustratos fisiopatológicos comunes y además estas dos entidades son factores de riesgo para parecerse mutuamente, es decir, si nosotros tenemos demencia será mucho más fácil que podamos desarrollar un delirium porque nuestra reserva cognitiva es menor, pero a su vez si nosotros tenemos delirium, desarrollamos delirium y este delirium sobre todo es prolongado en el tiempo, intenso y grave, con más probabilidad podremos tener una demencia o un deterioro cognitivo posteriormente. En cuanto al grupo de los biomarcadores nuevos, como veis ahí existen distintos tipos. Existen los biomarcadores relacionados con la inflamación, fundamentalmente proteína C reactiva, interleuquina 8 e interleuquina 6, biomarcadores de inmunidad, como por ejemplo son los leucocitos, los neutrófilos, el cociente leucocito neutrófilo y los linfocitos T, proteómica y lipidómica y biomarcadores de neurotoxicidad, concretamente la proteína S100B, el neurofilamento ligero y el ácido quinolínico. Ya centrándonos en el neurofilamento ligero, recordar que el neurofilamento ligero es una proteína estructural que forma parte de los axones de las neuronas, concretamente de los axones más anchos recubiertos de mielina de las neuronas. Cuando existe un daño neuronal, un daño concretamente neuroaxonal, este neurofilamento ligero se libera al líquido cefalorraquídeo y posteriormente a la sangre y refleja muy bien lo que es el daño neuronal que ha sucedido dentro del cerebro. Por lo tanto, es ahí donde nosotros lo podemos detectar como biomarcador. Y además, las concentraciones se han visto que son proporcionales a la intensidad o a la gravedad de ese daño neuronal que se ha producido. No solamente se ha relacionado el neurofilamento ligero con la existencia de delirium, sino también con otras enfermedades neurológicas y neurodegenerativas. Concretamente, en este estudio que os muestro de Halas, se vio que había una correlación positiva entre los niveles de neurofilamento ligero y los pacientes, tanto con delirium subsindrómico como con delirium, es decir, a mayor neurofilamento, a mayores concentraciones de neurofilamento ligero, mayor riesgo de padecer o delirium subsindrómico. Y también se vio que había esa correlación, existía tanto en suero como en líquido cefalorraquídeo y que era estadísticamente significativa. Por otro lado,
tenemos el ácido quinolínico, y es que se ha visto, según este estudio muy reciente del año pasado, de 2023, que la vía de las quinureninas están vinculadas al delirium, porque bueno, pues parece ser que la enfermedad aguda, entendiendo por ella la inflamación, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica concretamente, que se produce no solamente por la fractura de cadera, sino en este caso también por la cirugía urgente, produce que disminuyan los niveles de triptófano en el organismo. Esto genera que a través de los monocitos aumente la quinurenina, que atraviesa la barrera hematoencefálica activando la microglía y aumentando el ácido quinolínico dentro del cerebro, el cual actúa sobre el receptor NMDA, produciendo neurotoxicidad y generando la aparición de delirio. En este estudio se analizaron muestras de sangre y líquido cefalorraquídeo en 3 cohortes distintas de pacientes. La primera cohorte era una cohorte de pacientes cognitivamente sanos que se sometían a cirugía electiva sin delirio. La segunda cohorte eran pacientes con fractura de cadera que se sometían a cirugía urgente de osteosíntesis, la mitad desarrolló delirio y la otra mitad no desarrolló delirio. Y la tercera cohorte eran pacientes médicos con delirium evolucionado. Todos ellos tenían delirium evolucionado. Lo que se vio es que de todas las moléculas, de todos los metabolitos implicados en la vía de las quinureninas, el ácido quinolínico, que es este que veis aquí en azul, era el que más se correlacionaba tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo con la aparición de delirio. En esta gráfica se muestra que además esas concentraciones de ácido quinolínico aumentaban al aumentar ese daño cerebral, de manera que las concentraciones eran menores en pacientes cognitivamente sanos o operados de fractura de cadera pero sin delirio, y eran mucho más altas en pacientes que con fractura de cadera desarrollaban delirio o pacientes médicos ya con delirio evolucionado, que eran los que tenían las concentraciones más altas de todos. Por otro lado, también se vio que el ácido quinolínico en el líquido cefalorraquídeo se correlacionó significativamente con las concentraciones de neurofilamento ligero, a pesar de incluso ajustar por variables confusoras como son el deterioro cognitivo o la clasificación anestésica ASA. Y no solamente esto, sino que también esas mismas concentraciones de ácido quinolínico se vio que estaban relacionadas estadísticamente significativas con la mortalidad. Es decir, a menor concentración de ácido quinolínico, menor mortalidad, y a mayor concentración de ácido quinolínico, mayor mortalidad, como muestran estas gráficas. Y ya para terminar la charla, algunos mensajes importantes que quiero que os llevéis a casa. Recordaos que sí existen biomarcadores asociados a delirio, cada vez más se están descubriendo nuevos biomarcadores. Los más importantes en el momento actual son los biomarcadores relacionados con la inflamación, la proteómica y el daño neuronal. Aportan distintas ventajas, ya que son cuantificables y por lo tanto objetivos, son reproducibles y además son no invasivos en el caso del suero. Pero también debemos de tener presentes sus desventajas. En primer lugar, debemos preguntarnos si son específicos. Muchos de ellos no solamente se elevan o disminuyen en contexto de delirio, sino también de otras enfermedades neurodegenerativas o de otros procesos sistémicos como el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Por otro lado, debemos de tener en cuenta si son accesibles. En el caso de la sangre, sí lo son a través de una venopunción. Pero si tenemos que realizar una punción lumbar a nuestros pacientes para obtener muestras de líquido cefalorraquídeo, ya no lo serían tanto. Y finalmente debemos preguntarnos si son coste efectivos, si el coste de esa información que vamos a sacar de ese biomarcador a través del análisis de una técnica de laboratorio realmente va a suponer un rendimiento que sea coste efectivo frente a la práctica clínica habitual donde no se utilizan biomarcadores. Y finalmente también destacar que estos biomarcadores podrían suponer un nuevo horizonte en el tratamiento de delirio, donde ya sabéis que hoy por hoy no existe ningún fármaco que sea capaz, digamos, de resolver o de curar el delirio una vez que está instaurado. Hasta
aquí todo lo que os quería decir. Esta es la bibliografía que he utilizado. Y nada, daros las gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda la podéis plantear ahora o también escribirme a mi correo electrónico, que ahí lo dejo abajo. Muchas gracias. Aquí, muchísimas gracias, Lucía, por esta presentación, que Lucía ya es una experta en biomarcadores, para un poco explicar lo que siempre es bastante complicado todo el mundo de los biomarcadores, pero creo que es imprescindible, ¿no?, que los que nos dedicamos a delirium sepamos lo que hay ahora y por dónde van a ir los tiros. Vamos a pasar ya a la última ponencia y dejamos las preguntas para después. La última ponencia es la realiza la doctora Lucía Fernández de Arana, que es geriatra de la Unidad de Ortogeriatría del Hospital Puerta del Hierro de Madrid y que nos hará un update sobre el manejo farmacológico del delirium en fractura de cadera. A ver. Buenas tardes, yo voy a hablar sobre el manejo farmacológico del delirium en la fractura de cadera. Sabéis que sobre este tema no hay evidencia, al contrario del manejo no farmacológico multicomponente del delirium, que es lo que está indicado y sobre lo que sí que hay evidencia, pero bueno, voy a intentar exponer algunos aspectos que me parecen importantes a la hora de prescribir fármacos en nuestro paciente con fractura de cadera y su relación con el delirium, y también ver qué se está publicando o al respecto. Este es el índice que voy a seguir. Primero vamos a hablar sobre el manejo farmacológico en prevención del delirium o del tratamiento etiológico y después sobre el tratamiento sintomático una vez que el delirium ya está instaurado. Manejo de fármacos en el tratamiento etiológico o preventivo del dolor. Lo primero, o sea, del dolor del delirium. Lo primero, el manejo del dolor, ¿no? Es importantísimo. El dolor, el mal control del dolor se ha relacionado directamente con la aparición del delirium. Ya hay una charla sobre esto, entonces no me voy a meter, pero bueno, recordar también la dificultad de a veces llegar a una buena analgesia con opioides, los efectos secundarios de los opioides que pueden ser muy graves en la cadera, un estreñimiento, las náuseas, los vómitos, la confusión, mareo, ¿no? Son efectos que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de prescribir fármacos. Lo segundo, la revisión de la medicación al ingreso. Recordar los criterios Stop-Start, la última versión publicada en 2016 en español, incorpora dos nuevos apartados, uno en relación a la carga anticolinérgica de algunos fármacos, ¿vale? Y otro en relación a unos fármacos que pueden tener mayor riesgo de caídas. Es interesante. Hay muchos fármacos que están relacionados con un mayor riesgo de delirium. Esto es una tabla que me gusta bastante, que está en un artículo de revisión publicado en el New England en el 2017, muy bonito, sobre el delirium en el paciente hospitalizado, y nos recuerda un poco una lista de fármacos que pueden, ya sea por su efecto sedante o por su efecto anticolinérgico, pueden aumentar el riesgo de delirium en nuestros pacientes y nos dan alternativas, ya sean farmacológicas o no farmacológicas, a este tipo de fármacos. También es importante reducir la carga anticolinérgica de la medicación de nuestros pacientes. Es algo que creo que sabemos todos de forma teórica, pero que no estoy seguro que lo llevemos a la práctica o que lo hagamos de forma sistemática en todos nuestros pacientes. Entonces, hay muchísimas tablas, escalas de riesgo de efecto anticolinérgico, incluso calculadoras que te calculan la carga anticolinérgica del tratamiento de tu paciente. Esta tabla me gusta bastante, divide a los fármacos entre los que tienen actividad anticolinérgica alta o baja, ya sea como efecto secundario de la medicación, como pueden ser antidepresivos, antihistamínicos o algunos analgésicos opioides, o porque el propio fármaco está buscando ese efecto anticolinérgico, como son los antimuscarínicos o el psiotropio o el Alexa, encender la luz del teléfono. Dos o más fármacos con carga anticolinérgica moderada o alta, el riesgo de desarrollar delirium es mucho mayor que los que no lo tienen. Entonces, cuando vemos ese potencial riesgo, es valorar el riesgo de continuar con esa medicación e intentar buscar alternativas. Esta es una de las calculadoras, por ejemplo, es muy fácil, metéis vosotros vuestro paciente los distintos fármacos y te da un riesgo bajo, moderado o alto de que nuestro paciente sufra los efectos secundarios en relación con la carga anticolinérgica, entre los cuales está el delirium, ¿vale? Bueno, ahora fármacos para la prevención del delirium. ¿Hay alguna evidencia en fractura de cadera? Bueno, se está haciendo. Esta revisión sistemática, por ejemplo, publicada en el 2022, revisa un poco todos los estudios, ensayos clínicos randomizados desde el año 1990
hago una intervención en el paciente anciano con fractura de cadera, ¿no? Y se queda al final con 11 intervenciones, destacando los corticoides, el bloqueo de la fascia ilíaca, el suelo salino hipertónico, la de la predicamina ni hablo porque los estudios de los son de baja calidad y sabemos que no está ni la ribacina ni la AP están indicados en la prevención del delirium. Pero bueno, estudiando un poquito más la utilización de los corticoides, este estudio se acaba de publicar, es una revisión sistemática publicada hace un mes, en la que revisan 128 ensayos clínicos randomizados y se dan al final con cuatro estudios, con una N de 400 pacientes, con una edad media de 82 años, y lo que ven es que la incidencia de delirio postoperatorio a los 5 días en fractura de cadera parece que se reduce en el grupo de pacientes que reciben corticoides en los estados bajas antes de la cirugía, con una MMT de 8 pacientes que está bastante bien. Estos son los 4 fármacos, cuatro estudios con los que se queda la revisión sistemática. Este estudio del 2023 puede ser más interesante porque está en un estudio mayor. Y en este estudio, por ejemplo, lo que hacen es darle una dosis de 10 miligramos de dexametasona a los pacientes antes de la cirugía y se ve que en este grupo de intervención hay una incidencia significativamente menor de delirium postoperatorio versus los que reciben placebo. También estudian los posibles efectos secundarios de infección y de hiperglucemia y no ven diferencias en los grupos en ninguno de los 4 estudios. Entonces, bueno, me parece que los corticoides en general son fármacos que no vamos a utilizar así como siempre en pacientes mayores, pero que a dosis bajitas y puntuales, si vemos que puedan tener un efecto potencial beneficioso a la hora de prevenir delirium, no me parece tontería seguir estudiando. El suelo salino hipertónico no he encontrado tantos estudios, pero este publicado en el 2017 en fractura de cadera, parece que a una edad un poquito mayor, pues parece que sí, a los que se les daba, se les administraba una solución de 250 veces aproximadamente de salino hipertónico media hora antes de la cirugía, parece que este grupo tenía una incidencia menor de delirium postoperatorio en comparación con los que el placebo, que era una y esto lo relaciona con una producción reducida de monocitos. Dexmedetomidina es un fármaco que se ha estudiado muchísimo en los últimos años en cirugía mayor, en pacientes quirúrgicos, en anestesia general, en pacientes en la UCI. En fractura de cadera también se ha estudiado, aunque algo menos. Es una agonista poco cognitivo, tiene efecto ansiolítico, sedante o anestésico. Los efectos secundarios cardiovasculares de una bradicardia o hipotensión son dosis de prescripción. Por ejemplo, este estudio del año pasado es un estudio clínico en el que se compara pacientes a los que se queda con dexmedetomidina versus protocol, y se ve que el grupo de dexmedetomidina parece que tiene una incidencia de delirium postoperatorio menor. También se ha estudiado el impacto de la dexmedetomidina como activante de anestesia y la melatonina es otro fármaco que también se estudia bastante. La liberación prolongada porque y bueno, en este estudio también es un ensayo de una fractura de cadera, pero incluye la fractura de cadera. Es una N pequeñita, pero bueno, lo que hacían era dar 5 miligramos de melatonina la noche previa a la cirugía, la noche de la cirugía y las 2 noches posteriores, y veían que los que recibían la melatonina parece que tenían menor incidencia de delirium postoperatorio. Pero bueno, en otro estudio similar, mayor estudio en 2014, la diferencia de que no se vio, aunque sí que parece que recibían melatonina y la duración del delirium instaurado era menor, pero ahí está. Y ya metiéndonos en el tratamiento sintomático de delirium, ¿qué fármacos podemos utilizar? Metformina no, y podemos utilizar otros fármacos como la trazodona, la metformina, y la causa del delirium es el sueño, es la falta de sueño, por ejemplo. Y lo que vamos a utilizar son los neurolepticos. No hay estudios de eficacia y seguridad
en fractura de cadera. Un estudio observacional que se ha publicado, bueno, son de baja calidad. La posibilidad, por ejemplo, en este estudio, dosis bajas de 0,5, los 3 días posteriores a la instauración del delirio de fractura de cadera, pues vieron los autores que parece que el delirio no se prolongaba más allá de 5 días, pero bueno, no lo comparaban con nada, no hay nada que reconocer. ¿Cómo los vamos a utilizar? Pues solo para controlar los síntomas graves del delirio hiperactivo, agitación severa, riesgo de autolesión, síntomas psicóticos que dejan en el paciente, cuando las medidas no farmacológicas no sean suficientes, nunca para tratar un delirio hipoactivo, siempre a dosis bajitas durante el menor tiempo posible. El objetivo es controlar la agitación no claramente del paciente y menos fractura de cadera, de rehabilitación, vigilar efectos adversos. Deberíamos haber informado a las familias, ya que normalmente no está ficha técnica de tratamiento de los fármacos, ¿no? Y además es un modo de contención química. Hay que intentar no mezclar fármacos, revisar diariamente la indicación de la dosis y si el alta aún necesita este fármaco, deberíamos derivarle a la consulta para valorar la retirada de este fármaco. Hay que tener simplemente los posibles efectos secundarios de los antipsicóticos. La fractura de cadera, algunos cobran más importancia, ¿no? La hipotensión ortostática no le viene que recuperar después de una cirugía de fractura de cadera, fármacos que alargan el CT tampoco, efectos anticolinérgicos, tanto centrales como periféricos, una reacción aguda de retina, un líquido paralítico, pues no le viene nada bien a nuestro paciente con fractura de cadera. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En la guía del año pasado de atención al adulto mayor con fractura de cadera, decía Lozano escribe el capítulo sobre la prevención y manejo del delirium y nos deja esta tablita que está muy bien resumida sobre los fármacos y las características más importantes de los fármacos no críticos. Ya he ampliado esta tabla que os la dejo ahí, un poco centrándome en el riesgo de cada fármaco a producir ciertos efectos secundarios y os pongo las dosis también con las que empezaríamos y las dosis máximas de cada fármaco. Por ejemplo, la cetirizina, que nos encanta, empezaríamos a dosis bajitas, de 12,5, pero sabemos que la dosis baja es más sedante que neuroléptica, entonces a dosis altas, que si necesitamos una dosis mucho más alta, pues igual lo que le provocamos es una sedación excesiva al paciente o una hipotensión ortostática sintomática que no queremos en este paciente, ¿no? Entonces, bueno, la risperidona podría ser un fármaco adecuado porque el efecto secundario extrapiramidal, pues a dosis puntuales y bajas en la hospitalización, pues quizá no tiene tanta importancia, podríamos darle ese 0,5 miligramos en la noche y no le exceda demasiado al paciente, entonces le podemos dejar despierto, cosa que también viene bien. El aripiprazol es un fármaco por su buen perfil de seguridad, que no alarga el CT, que tampoco se da demasiado. Entonces, si queremos controlar la actitud, la agitación, pero no sedarle para que pueda hacer su rehabilitación, por ejemplo, pues es un fármaco que nos puede venir bien, que ahí no hay un grupo dispersable, en soluciones con fibrosis intramuscular, pero que a veces si nos podemos quedar cortos, pues quizá nuestro fármaco sea la rapina, ¿no? Porque es un poco más efectivo a la hora de sedar al paciente, pero bueno, no nos podemos pasar porque igual mucho y sus efectos metabólicos pues igual no son tan importantes si lo usamos en dosis puntuales ¿no? Bueno, mensajes para llevar a casa de polifarmacia, reducir la anticolinérgica, tratamiento optimizado del dolor farmacológico, ¿no? Que en estudio hay muchos fármacos pero que todavía no hay evidencia para recomendar de ellos y el tratamiento sintomático con neurolépticos son casos seleccionados a dosis muy bajitas. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias también, Lucía. Hemos tenido algún problema con el audio que no se acababa de oír del todo bien, que he intentado ir ajustando, pero disculpad a todos por el audio. Entonces, bueno, vamos a ir con las preguntas de las últimas 3 ponencias, de la doctora Ana Sofía, doctora Lucía Lozano y doctora Lucía Fernández. Y no sé si tenemos a Teresa. Tenemos una preguntita para Lucía, que cuestiona si utilizáis en el hospital estos niveles de biomarcadores en el ámbito asistencial o solamente en investigación y si son muy caros.
Pues a ver, actualmente es todo experimental, es a nivel de investigación, no a nivel clínico. En un futuro que se puedan utilizar, pues bueno, quién sabe, yo creo que sí que se podrán aplicar, sobre todo los que se extraen de la sangre, que en combinación con los diagnósticos clínicos, porque el diagnóstico de delirium es un diagnóstico clínico, pues puede tener su utilidad. Con respecto al coste de los mismos, pues es algo que tenemos que valorar, la coste-eficacia, ¿no? de ellos. No es lo mismo a lo mejor analizar un neurofilamento que nos puede salir más caro que una proteína C reactiva que nos la hacen en el hospital y que, bueno, pues que será mucho más barata. O sea, que eso dependerá del tipo de biomarcador. Muy bien, pues muchas gracias. Preguntar a la doctora Pozo. En pacientes con demencia, ¿qué tipo de screening propones para evaluar al paciente con demencia? Hemos hablado antes de hacer cada 8 horas, de hacer diariamente el 4EAT. ¿Qué propones en pacientes con demencia? A ver, nosotros, independientemente con demencia o no, también estamos haciendo el 4AT. En principio, o sea, creo que el 4AT también sería útil para los pacientes con demencia y de hecho, bueno, digo, en el hospital es el que hacemos pues habitualmente. E incluso lo estamos intentando extender también un poco a nivel de, bueno, en urgencias, ¿no? También intentándoles, pues eso, como habéis comentado antes, de educación un poco a todos los servicios. Sí, yo aquí, si me permites, Ana, el 4AT y como la mayoría de escalas de screening de delirium, en pacientes con demencia, claro, la especificidad baja mucho, ¿vale? Entonces, Sí. nos saldrán positivos a veces cuando no tienen delirium. Y en estos casos sí que es verdad que se recomienda luego añadir algún otro test, ¿no? Algún test que valore pues, la movilidad, que valore el estado más de estado de conciencia, del arousal, ¿no? Y estas cosas nos permiten luego afinar un poquito más en estos pacientes porque es verdad, ¿no? Que si tienes un paciente con una demencia avanzada y tal, el 4AT te va a salir probablemente positivo y no, ¿no? Lo que decíamos, la sensibilidad es muy alta del 4AT para los pacientes con demencia, pero la especificidad baja sobre todo en aquellos con pacientes con demencias avanzadas, ¿eh? Sí. Al final, en los pacientes con demencia te guías más de la clínica, ¿no? Y de lo que la familia te cuenta un poco de días previos y demás. Exacto, hay que afinar un poquito más allí. Situación basal. Muy bien. Y a la doctora Fernández de Arana le haría una pregunta muy difícil. Dinos así, haznos una apuesta. Hemos probado todas las medidas conductuales del universo, estás de guardia, son las 4 de la mañana, el paciente no tiene nada orgánico. ¿Qué le pones? ¿Cuál es tu primera elección? Mi primera elección siempre sí, no me la quiero jugar porque no conozco mucho al paciente, siempre es el Abilify. Sé que tiene, es controvertido porque a veces puede quedarnos corto o puede parecer que no hace demasiado efecto, pero la verdad es que es un fármaco súper seguro en el que siempre me siento segura a la hora de repetirlo muchas veces. Porque hasta si empiezas con media ampolla intramuscular si lo necesitas o 5 miligramos orales hasta 30, que es la dosis máxima, sin muchos efectos secundarios de por medio, tienes mucho margen. Y al final mi experiencia es que sí que acaba haciendo efecto, les deja más tranquilos, quizá no les seda demasiado y al día siguiente probablemente se despierten bien por la mañana para hacer su recuperación, cosa que a veces la quetiapina, como me pase con la quetiapina, que es un fármaco seguro y que nos gusta, pues a veces me encuentro que el paciente por la mañana está dormido y no hay quien le despierte. No sé qué pensáis vosotras. Mi experiencia con el aripiprazol, pues la verdad es que me ha hecho gracia tu frase, acaba haciendo efecto. O sea que Yo creo que un poco lo que busques, ¿no? Yo creo que lo bueno del aripiprazol, bueno, dos cosas buenas. Por un lado, que lo puedes rescatar, o sea, puedes empezar dándoselo vía oral si lo tolera, porque en principio si lo tolera, la indicación es empezar dándolo vía oral. Y si no hace efecto, lo puedes rescatar con el mismo fármaco por vía parenteral, cosa que no pasa ni con la risperidona ni con la quetiapina, que ya tienes que cambiar a otro con las consecuentes mezclas de psicofármacos, mezclas de efectos secundarios, reacciones paradójicas, etc. Luego el aripiprazol también tiene otra ventaja que es que es bastante seguro a nivel extrapiramidal, por ejemplo, si tienes un paciente con Parkinson y le tienes que dar algo parenteral, el Abilify es de lo mejor que hay, porque todo, bueno, aloperidol, todo lo que es
típico, no, para contraindicado en Parkinson. Lo ideal para un Parkinson es la quetiapina, pero parenteral no hay nada. Entonces, el Abilify es, vamos, y luego lo que has comentado tú del perfil sedante, claro, si lo que quieres es sedar, quizá el Abilify no sea tan incisivo sobre eso, pero lo bueno es que eso te puede tranquilizar un poco a nivel conductual y que al día siguiente no estés tan cascado. Yo creo que ahí es interesante también, ¿no? Es un tratamiento sintomático, por lo tanto hay que buscar qué síntoma vamos a tratar. Si lo que tenemos es un paciente que no duerme, ¿no? Que realmente está inquieto y no duerme y sí que quiere sedarlo un poquito para que descanse esa noche, quizás el Abilify no sería el de elección, ¿no? Quizás podrías coger uno con un perfil más sedante. Si lo que está es con un cuadro confusional, con alucinaciones, ¿no? Muy vividas, ¿no? Con unos delirios de persecución, etc., quizá necesitaría un fármaco, ¿no? Con una potencia antipsicótica mayor. Entonces yo creo que como es tratamiento sintomático y no tenemos ninguna evidencia de que un fármaco vaya mejor que el otro, lo que yo siempre recomiendo es ver qué síntoma quieres tratar y a partir de ahí, ¿no? Buscar el fármaco que mejor te va a tratar ese síntoma. El perfil, ¿no? Porque si, por ejemplo, ya Exacto. tienes algo específico como un paciente con Parkinson o un paciente que tiene, pues eso, una cardiopatía con alto riesgo de alargar el QT, pues ya a lo mejor ahí te vas a uno que sea más específico, que no dañe o que no afecte a nivel de efectos secundarios a eso, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. No tenemos ya más preguntas de la audiencia. Si os parece, resumimos en unas brevísimas conclusiones pues estas ponencias que la verdad es que han sido muy interesantes y de las que hemos aprendido un montón. De la doctora Montero me he quedado con el hecho de que el delirium es la complicación que origina muchas complicaciones, que no lo debemos minusvalorar. De la doctora Cuesta, cribar la posibilidad de existencia del delirium 3 veces al día, hasta el 5.º día posoperatorio, es decir, preguntar por turno. De la doctora Muñoz Pascual, el dolor no se evalúa suficiente y los pacientes reciben poca analgesia y la reciben tarde. Es fundamental fomentar la difusión del bloqueo regional y la curva de aprendizaje es corta. Tenemos todos obligación de formarnos en esto. De la doctora Casinello, desde el punto de vista de la cirugía, la lucha contra el delirium consiste en una cirugía precoz, en buen tratamiento del dolor y tanto una anestesia raquídea como una anestesia general multimodal, a pesar de los antiagregantes y los anticoagulantes, que sean rápidas. La doctora Pozo nos dice que los pacientes con demencia reciben menos dosis de analgesia, porque expresan menos y porque los clínicos tenemos más miedo a los efectos secundarios de los analgésicos muy potentes. Eso es un dato pues, muy relevante. Y que el tratamiento del ejercicio, del dolor y de los síntomas conductuales son los 3 factores en los que tenemos que incidir con mayor importancia. La doctora Lozano nos habla de biomarcadores, de su utilidad en el diagnóstico diferencial y para establecer el pronóstico y que probablemente en el futuro sean dianas terapéuticas que nos resuelvan estas dudas que tenemos en cuanto al tratamiento muy específico de la agitación posquirúrgica. Y con respecto a la ponencia de la doctora Fernández de Arana, pues muy importante. Los neurolépticos no están indicados en el tratamiento del delirio posoperatorio. Podemos poner como titular de prensa. Valorar muy importante la carga anticolinérgica de los otros fármacos y que es muy importante que estamos ante un reto para controlar la agitación sin sedar, que eso ya sabemos todos en la práctica que es muy complicado. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias, Teresa. La verdad es que muchísimas gracias a todas las ponentes, han sido unas ponencias fantásticas. Gracias también a los participantes que habéis aguantado estas casi 2 horas de hablar de delirium, que a nosotras nos encanta, pero puede ser al final pesado. Y de verdad, muchísimas gracias también a la doctora Teresa Parejo, porque ha llevado la discusión, que no es tarea fácil, de estas 7 ponencias. Así que muchísimas gracias. Este webinar estará grabado, así que lo podréis ver en la página web de la SEC, del grupo de Delirium, y también estará colgado en YouTube. Así que nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos el año que viene. Gracias a vosotras. Chao. Adiós. Adiós.